Hola amigos, entramos ahora en este vídeo que estamos dedicando a la Semana Santa en la celebración del Jueves Santo, después de la hora nona, porque si os acordáis en Cuaresma explicábamos que la Cuaresma terminaba en la hora nona del Jueves Santo. Bien, vamos a explicar ahora la primera celebración, digamos que es el prólogo al Triduo Pascual. El Triduo Pascual se compone de un prólogo, que es la misa in cena domini, que vamos a explicar hoy. Primer día del Triduo Pascual, Viernes Santo, de la muerte del Señor, de la pasión del Señor. Segundo día, Sábado Santo, día de la sepultura de Cristo. Y el tercer día del Triduo es el Domingo de Resurrección, que culmina con el epílogo al Triduo, serían las segundas vísperas, este Domingo de Resurrección o vísperas bautismales. Vamos a centrarnos hoy, en este vídeo, en el Jueves Santo. El Jueves Santo, la Iglesia por la tarde celebra la misa in cena domini, misa de la cena del Señor. Dice la liturgia, dispone la liturgia, la carta circular del año 88, que tiene que ser en una hora vespertina, no muy temprana, pero tampoco muy tarde, sino una hora vespertina, por ese carácter de cena pascual que tiene esta celebración y que tuvo la cena de Jesucristo. En este día la Iglesia celebra tres misterios, o tres efemérides, digamos, que se dan en ese mismo momento de la cena del Señor. El primero es el día del amor fraterno, de la caridad fraterna. ¿Por qué? Porque Jesucristo, en la noche de su pasión, lavó los pies a sus discípulos como un gesto de amor y nos dio el mandamiento nuevo de amarnos unos a los otros como Él nos había amado. Celebran la institución de la Eucaristía, porque esa noche el Señor consagró el pan y el vino, y celebramos también la institución del sacerdocio de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque en esa misma noche el Señor dio ese mandato de perpetuar su memoria a sus apóstoles, ¿no? Haciéndolos así sacerdotes y posibilitadores, por tanto, de esa nueva alianza. La misa de la Cena del Señor del Jueves Santo es una misa normal, no tiene, salvo el lavatorio de los pies, que luego veremos, no tiene ninguna cosa así más en particular. Se abre como todas las celebraciones, hay gloria, no hay aleluya, pero sí hay gloria, y es una misa en la que recordamos, digamos, la liturgia nos lleva a ese cenáculo de Jerusalén. La oración colecta de la misa nos permite vivir esa experiencia de estar con Jesús en el cenáculo de Jerusalén sentados a su mesa. Dice así la oración colecta: Oh Dios, al celebrar la cena santísima en la que tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, te pedimos alcanzar de tan gran misterio la plenitud de caridad y de vida. Vemos pues eso, que es la noche en la que el Señor perpetuó pues ese sacramento, ese sacrificio de su amor, que es la Eucaristía. La liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra tiene una estructura habitual, con su primera lectura tomada del capítulo 12 del libro del Éxodo, donde se narra la noche de la Pascua israelita y cómo había que celebrar, ¿no?, las disposiciones que da Moisés a los israelitas para que la celebren antes de salir de Egipto. El Salmo es un salmo sacerdotal, el Salmo 115, cuya antífona es: el cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo, ¿no? Es un salmo donde se habla, pues eso, precisamente de ese sacrificio de alabanza que nosotros ofrecemos al Señor, ¿no? Esa memoria del sacerdocio. La segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios del capítulo 11, donde tenemos, según los exégetas, el primer texto donde se recogen las palabras de la consagración. El apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesús, en la noche de su pasión, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Lo mismo hizo con la copa de vino. Después se tiene la homilía, y tras la homilía se pasa, digamos, a uno de los ritos propios de esta celebración, que es el lavatorio de los pies. También un rito antiquísimo en la Iglesia, un rito que ha tenido muchas formas de celebrarse, muchos significados, y además muchos significados
en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia Católica que conozcamos. Actualmente, ¿cómo se hace este rito? Este rito, pues después de la homilía, el sacerdote a 12 varones elegidos, aunque sabemos que con la reforma que hizo el Santo Padre Francisco también se permite a mujeres, lavar los pies a mujeres, pero la tradición siempre ha sido a 12 varones, o bien porque eran 12 sacerdotes en torno al obispo en la catedral, o bien 12 varones en las parroquias. Sea como sea, son 12 a los que el sacerdote lava los pies en recuerdo del gesto que hizo el Señor en la última cena. Se van cantando algunas antífonas propuestas por el misal, y sobre todo pues un himno litúrgico propio de este momento, que es el himno Ubi caritas et vera Deus ibies, donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Es un himno que habla pues eso de la unidad, que habla de estar siempre unidos en torno a nosotros, en torno a Jesucristo, y que el amor sea la ley que lo una todo, ¿verdad? Bien, después de estos ritos se tiene la colecta y sigue la liturgia eucarística como de costumbre, con su oración sobre las ofrendas, el prefacio. Para esta noche el prefacio de la misa pues suele ser tomado de un prefacio propio de los 3 que hay para la Eucaristía. El más conveniente pues es el prefacio titulado El sacrificio y el sacramento de Cristo, que nos habla de este momento. En verdad es justo y necesario, dice el prefacio, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación, y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne, inmolada por nosotros, es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Después, ya digo, viene la plegaria eucarística, donde hay unos elementos curiosos para esta noche, ¿no? Normalmente nosotros decimos porque él mismo en la noche que iba a ser entregado, bueno, pues en las plegarias se nos permite decir porque él mismo hoy, la víspera de su pasión, ¿no? Otra manera que tiene la liturgia de meternos de lleno en ese momento del cenáculo de Jerusalén. Hoy, esta noche, en esta víspera, el Señor hizo esto que nosotros hoy celebramos. Después, ya digo, sigue todo normal hasta después de la comunión. Después de la comunión se hace la reserva del Santísimo en el copón, en un lugar dispuesto, embellecido en las iglesias, que llamamos reserva solemne o monumento. Que monumento es un término muy impropio, porque realmente monumento significa sepulcro, ¿no? O tumba. Pero bueno, en el argot popular ha quedado así, con lo cual tampoco vamos a hacer batalla de esta cuestión. Esta procesión debe hacerse siempre, bueno, pues con solemnidad, bajo palio, con cirios, incienso, porque se reserva solemnemente al Señor. Después de esta reserva, el sacerdote y los ministros vuelven en silencio a la sacristía, sin decir podéis ir en paz, porque realmente la celebración no ha terminado, sino que se va a prolongar en la celebración del Viernes Santo. Y nada más, pues que el Jueves Santo lo vivamos siempre velando ante el Señor, que pasemos esa hora santa de Getsemaní con Él, y que vivamos el Jueves Santo con gran devoción, con gran piedad y amor a Cristo Eucaristía.